Nuevamente bienvenidos a Personajes del Canal 9. Continuamos ilustrando para ustedes la vida y obra de significativas líderes mujeres que paulatinamente han dedicado gran parte de su existencia al auxilio y amparo de los más necesitados. Son más de 30 años los que Inesita Lozada ha logrado compartir con nuestros abuelitos de la organización San Vicente de Paúl. Desde muy joven debió tomar las riendas de su hogar, situación que la llevó a ser responsable, solidaria y de mucho compromiso. Inés Lozada Macías, hoy con nosotros en Personajes. Manuel Agustín Lozada, María Inés Macías. Ellos vivieron, mi papá es de Tarqui, mi mamá de aquí. Pero entonces mi papá nos trajo de pequeñitas. Él compró la finca del Congo y pues se había heredado de los papás la finca de Montegrande. Entonces nos vinimos, nosotros nos criamos casi en el campo, aunque pues teníamos siempre esta casa y aquí estudiamos lo que fue la primaria y luego sí nos mandaron a estudiar a Timaná, un colegio de hermanas de la Presentación y allí pues estuvieron mis hermanas, estudié yo también y una de mis hermanas entró de religiosa, que es la hermana Isilda, que ella se entró desde muy joven, como desde unos 15, 16 años, se entró de monjita. Y luego pues sí, ahí terminamos estudios y mi hermana, después que ya nos vinimos para acá, pues casi siempre estábamos en el campo, pero para los domingos y los días así que nos veníamos aquí asistíamos a las ceremonias religiosas y todo lo que tocaba y de resto pues sí vivíamos en el campo. Después como yo había estudiado como quien dice normal rural, entonces me dieron puesto en la vereda. Yo trabajé en el Guayabal, trabajé como unos 8 años y después entonces pues ya como que me cansé allá, entonces le pedí al ministerio y me pasaron aquí. Yo trabajé como otros 3 años aquí. Bueno, doña Inés, antes de eso, ¿cómo en esa época suya de la infancia ustedes obviamente ya están asentadas aquí en este lugar, en esta casa? Esta es la casa paterna, ¿no? Sí, esta es la casa paterna, sí, precisamente. ¿Fue construida por su familia o ya estaba la pues había parte de la casa ya construida y pues mi papá siempre le aumentó algo y yo ahora pues la remodelé, entonces pues es la misma casa paterna. Esto también es bareque, una parte, otra pues el ladrillo, que más que todo pues era así como la costumbre de esa época y sí, por ejemplo estos pisos pues son de los viejos y la parte de allá sí lo cambié porque estaba como muy malito, entonces sí es la misma casa. Ese sector, ¿cómo era antes? Sector principal del Vital. Pues no era todo construido, había casas, la casa del frente donde es la Casa de la Cultura sí existía, eso era de las señoritas Castillo. Después ellas lo vendieron a don Floro Paredes y luego don Floro Paredes sí lo vendió para la administración, entonces construyeron pues la Casa de la Cultura que es la que aquí al frente. ¿Cómo usted analizaba o cómo usted miraba a la gente del Vital en esa época, doña Inés? En esa época la vida era muy diferente ahora, la gente era muy, muy correcta, todo lo que uno se comprometía lo cumplía y en una palabra pues se vivió una vida muy sabrosa. Pero pues como la vida cambia, entonces pues ya tengo que aceptar la realidad de que ya no es lo mismo. Se realiza sus estudios, llega ese momento de obviamente comenzar a trabajar. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues no, para mí fue muy, muy correcta, muy sabrosa. En ese tiempo pues vivía cerca de la finca, entonces yo me venía a caballo a la escuela y unos días. Y luego una tía me acompañó allá en la finca, me llevé a mis sobrinitos que estaban pequeñitos, los Castillos, los hijos que le contaba. Y sí, todo el tiempo que yo estuve allá, ellos estudiaron toda la primaria conmigo. Y luego vinieron aquí ya a terminar el quinto y ya ellos entonces se fueron para Garzón. Y entonces en eso, pues bueno, ya después no trabajé más me tocó retirarme porque ¿qué fue? Después mi hermana se fue de aquí
que ella vivía en esta casa. Ella crió aquí los hijos pequeñitos, Jesucita se llamaba, es la esposa de Eduardo Castillo. Y entonces ya ellos terminaron primaria, entonces se fueron para Garzón a estudiar allá en el Colegio Bolívar. Y entonces me tocó a mí quedarme, en eso mi mamá se fracturó la cabeza del fémur, y en ese tiempo era pues un problema muy serio, entonces yo me vine a cuidarla aquí. Y entonces mi hermana tenía una droguería. Aquí vivía el médico Castillo con ellos, porque él era hermano de Eduardo, mi cuñado, eran todos sus hermanos. Y entonces el médico Castillo también se fue para Garzón y a trabajar allá, y mi hermana pues también se fue para Garzón. Entonces yo me quedé responsable de la droguería. En ese tiempo pues yo no tenía ninguna experiencia de droguería, pero yo me dediqué a seguir estudiando, y iba a presentar exámenes hasta que saqué ya el cartón. Entonces, pero pues como la vida es así, en eso comenzó mi mamá y mi papá muy enfermos, y entonces murió mi mamá primero y luego mi papá. Entonces también tuve que renunciar de la droguería porque a mí me tocó, mejor dicho, administrar la finca. Entonces ya no pude volver a seguir con droguería. Entonces seguí con la finca y pues sí, así mi vida cambió mucho. Pero pues sí. En ese momento, ya que usted obviamente le toca tener las riendas de administrar una finca, ¿era un reto para usted eso? Sí, fue un reto. Para mí duro, pero como yo había acompañado a mi papá, los negocios que él hacía, pues yo siempre estaba presente. Entonces a mí me sirvió mucho para cuando me tocó. Claro que siempre es duro, porque al rato pensaba que no iba a ser capaz, pero poco a poco fui adquiriendo la práctica, y ahora pues ya eso no es para mí un problema. ¿Qué recuerda de las enseñanzas de sus padres? Ay, no, hay tantas cosas que francamente, pero que son la base de uno, porque al fin y al cabo pues la vida, ellos le van aprendiendo, y el día que le toca pues no se le hace tan duro, porque más o menos ya sabe cómo y también cómo manejar la gente, cómo trabajar cómo administrar los trabajadores. Todo eso pues son cosas que se van adquiriendo poco a poco. ¿Qué era lo más difícil de precisamente estar manejando un grupo grande de trabajadores? Pues bueno, en ese tiempo no era tan difícil, la gente era muy diferente. Entonces uno en los trabajadores encontraba, como quien dice, respaldo en ellos, encontraba que eran gente muy correcta. Entonces pues sí, poco a poco va uno, y así es como adquiriendo la práctica. Pero hubo malos trabajadores. A rato sí, señor. Eso hay veces que le toca uno bregar, en fin, pero poco a poco va saliendo. ¿Cómo ha visto usted la evolución del municipio del Pital a través del tiempo? Claro está que como ha cambiado tanto todo, ha habido como quien dice, una transformación muy, pero claro que el Pital siempre perdió mucho con la diferencia y con tanta gente vaga y tanto problema. Antiguamente la gente, eso no existía, no habían así pícaros como ahora. Entonces pues era muy diferente. ¿Qué recuerda también de las fiestas patronales, de toda esa fiesta alrededor de la religión católica? No, sí, las fiestas antiguas pues esas eran unas fiestas inmensas. Eso eran fiestas muy grandes, y pues cuando se dedicaban, pues digamos, pues por ejemplo las fiestas de San Pedro también eran muy diferentes ahora. Las fiestas las celebraban más que todo pues en familia, no se hacían esos bailes ni esas cosas así como ahora. Era muy distinto, y casi todas la forma de divertirse la gente también era muy diferente, más que todo en familia y de acuerdo con las amistades que uno tuviera. Pero no eran fiestas populares, casi no existían fiestas populares. Las únicas fiestas populares que existían pues las hacían siempre en la parroquia, y pues más que todo era como para adquirir fondos, para hacer alguna cosa, algún sacerdote de acuerdo con ellos, cada cual tenía su programa diferente, y pues hacían las obras y la gente les colaboraba mucho, y pues sí, la gente se divertía también. Desde la época del Padre Santa Cruz, él también hizo muchas fiestas, y
y la gente se divertía sanamente, pero muy diferente ahora. Doña Inés, un líder que usted destaque de esa época. Pues casi los sacerdotes eran los, más que todos los líderes, así que se distinguían por sí, el padre Santa Cruz, el padre Otoniel, muy hizo progresar aquí el pueblo, se afanó mucho por todo. Qué poquito hace, te arrullé en mis brazos cuando iluminaste aquel amanecer con el primer grito